De manera que voy a intentar poner en relación los cambios en los estilos de razonamiento, en las características de los distintos estilos de razonamiento, ponerlos en relación con las transformaciones en las modalidades de gubernamentalidad. El resultado de este trabajo es un esquema ideal típico, que es el resultado de un trabajo realizado a partir de un caso particular, que es el caso español, sobre el que vengo trabajando, sobre cuyas fuentes vengo trabajando en los últimos casi 20 años. Pero si hasta ahora, junto al profesor Richard Cleminson de la Universidad de Leeds, nos hemos centrado sobre todo en analizar las características singulares del caso español, en esta ocasión me parecía más pertinente, en este foro, por sus características, concentrar mi atención en los rasgos de este esquema ideal típico, puesto que trasciende su validez al ámbito restringido del caso español que hemos estudiado, el caso español y últimamente también el caso portugués. Un trabajo que se realizó en 2 libros, el primero se publicó en el 2011 y el segundo va a salir ahora en noviembre. Bien, antes de entrar en materia, me gustaría poner sobre el tapete 2 cautelas metodológicas. La primera es que voy a desmarcarme del enfoque en términos de medicalización. Es decir, me voy a desmarcar de lo que se suele llamar la crítica de la medicalización, que tiene una larga historia detrás a la que no me voy a referir. ¿Qué hay que decir sobre este concepto? Pues, tal y como ha señalado el profesor Nicholas Rose en su artículo conocido Beyond Medicalization, el concepto de medicalización remite a un proceso universal de, patologización de las conductas desviadas que no existe como tal. Lo que existen son formas particulares, específicas, de existencia de la biomedicina dentro de cambiantes modalidades de gubernamentalidad. Por lo tanto, el concepto de medicalización, y de ahí un poco el título del trabajo, más que aclararnos algo sobre ese territorio, sobre esas modalidades específicas, lo que hace es oscurecerlas completamente. Lo que hace es extender la sombra sobre ellas. Por otra parte, en este caso concreto de la intersexualidad y de la transexualidad, el concepto de medicalización tiene un segundo obstáculo, supone un segundo obstáculo, y es que suele ir vinculado, suele quedar presa de una serie de dicotomías conceptuales, por ejemplo, la dicotomía entre esencialismo y construccionismo, o la dicotomía entre ambientalismo y biodeterminismo, o la dicotomía entre consentimiento y paternalismo, que ya no son de curso legal, por así decirlo, que ya no tienen sentido, dentro de la biomedicina más reciente, de la biomedicina contemporánea. De ahí esa toma de distancia respecto a la medicalización. Y una segunda cautela metodológica tiene que ver con el concepto de biopolítica. En la literatura en ciencias sociales y en estudios culturales, y dentro de la teoría queer también, que es muy abundante sobre estas cuestiones de la intersexualidad y de la transexualidad, predomina, sin embargo, una acepción muy pobre del concepto de biopolítica, de la biopolítica. Se tiende a asimilar, yo he rastreado no solo la literatura española y latinoamericana, sino en buena parte también de la anglosajona, cuando en esta cuestión se utiliza el concepto de biopolítica, esta se suele asimilar sin más al concepto de biopoder disciplinario. El biopoder disciplinario que actuaría ajustando los cuerpos erróneos, los cuerpos ambiguos, a la norma del dimorfismo sexual, al patrón del dimorfismo sexual y heteronormativo. Claro, reducir la biopolítica a una especie de patrón universal, que sería el biopoder disciplinario en este terreno, es un empobrecimiento, puesto que la biopolítica obedece a modalidades cambiantes a partir del triángulo que mencionó Foucault en el curso de seguridad, territorio, población, triángulo constituido por soberanía, disciplinas y regulaciones, constituyendo una figura, de geometría variable de un periodo histórico a otro, dentro de las diversas modalidades de gobierno de la vida. Eso queda completamente empobrecido en una noción que identifica sin más especificaciones, biopolítica con biopoder disciplinario, de manera que se mete en el mismo saco, por decirlo de una manera más plástica. Un ejemplo, el caso famoso de Cullen Barban y el caso de David Reimer ya en pleno siglo XX, cuando parecen que ambos casos son configurados, son gobernados desde modalidades de biopolítica completamente distintas. Bien.
Una vez hechas estas cautelas metodológicas, voy a entrar en el análisis de este esquema idealtípico. Las dos primeras figuras las voy a evocar muy rápidamente, las voy a evocar además oralmente, sin leer, y luego las dos restantes sí voy a leer para ser más preciso, porque son las que más me interesan. Bien, en un conocido estudio de Thomas Laqueur, el Making Sex, conocido y discutido estudio, este autor sostenía que los médicos y los naturalistas de los primeros siglos modernos no reconocerían la existencia de dos sexos biológicos en la especie humana. Solamente existiría un sexo, el sexo de varón. Lo que ocurre es que el sexo de varón admitiría distintas escalas de perfección. La mujer sería un varón imperfecto, pero no sería el único caso de varón imperfecto. Habría otras escalas de imperfección dentro de ese modelo monista y jerárquico, como por ejemplo diversos tipos de hermafroditas, hombres menstruantes, varones lactantes, mujeres macroclitorídeas, ovilagos, etc. Claro, obviamente este paisaje no es el nuestro. Este paisaje intelectual, este paisaje cultural no es el nuestro. Y no es el nuestro porque en ese horizonte que evoca Thomas Laqueur, y que hemos trabajado Richard Clemenson y yo en el caso español, viendo hasta qué punto eso era así, que hay muchos matices que hacer, no voy a entrar. Pero en ese horizonte ni la naturaleza era pura naturaleza, ni la vida era nuda vida. La naturaleza y la vida estaban, por así decirlo, encofradas en una doble trama. Una trama, por una parte, teológica, vertical, donde la naturaleza y la vida eran expresión de la voluntad divina. Y Dios había querido crear dos sexos para que, de esta manera, mediante la procreación, la especie humana continuara la tarea de la creación. Pero al mismo tiempo, en tanto Dios poseía una voluntad omnipotente, podía perfectamente crear otras posibilidades, como estas que mencionaba antes dentro del modelo del sexo único, del sexo de varón, hermafroditas, etc. Al mismo tiempo, la naturaleza y la vida estaban, el cuerpo sexuado, podríamos decir, estaba también encofrado, estaba inserto dentro de una trama, en este caso horizontal, una trama social. De tal manera que el cuerpo sexuado se asimilaba al rango, es decir, a un conjunto de prerrogativas, a un conjunto de obligaciones que vinculaban a los individuos con su colectividad de pertenencia, con la comunidad vecinal, con el gremio, con la corporación gremial, o con el linaje o el grupo de parentesco. De manera que esta asimilación, es importante, del cuerpo sexuado al rango, implicaba que la diferencia entre hombres y mujeres se equiparaba a la diferencia, por ejemplo, entre villanos y nobles. De la misma manera que los villanos no podían portar espada, tampoco las mujeres podían, salvo en circunstancias particulares, vestirse de hombre. Claro, este estilo de razonamiento que estoy evocando muy rápidamente, con algunos ejemplos para hacerlo más práctico, se conecta con una situación en la que, a la hora de dirimir, cuando nacía una persona ambigua, una criatura de sexo indefinido, cómo se delimitaba, cómo se establecía su pertenencia, a qué rango pertenecía. No se planteaba en ningún caso cuál era su verdadero sexo, ni realizar un examen médico para determinar su verdadero sexo. Lo que teólogos y juristas establecían, y además hay casos en los que efectivamente se practicaba, en estos casos de duda, era la determinación de lo que se llamaba el sexo prevaleciente. El sexo prevaleciente implicaba que la persona podía ser perfectamente hermafrodita, había distintos tipos, había hermafroditas perfectos también, pero había que asignarle un rango, es decir, un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones. ¿Quién decidía? Decidían los padres, aunque asesorados eventualmente, no de forma obligatoria, por parteras. Luego llegará un momento en que los médicos tienen más peso que las parteras, por las parteras y por los médicos. Bien, claro, en este orden, la división sexual del trabajo no descansa en la biología. Y si no descansa en la biología, ¿cómo era implementada la división sexual del trabajo en estas circunstancias? Aquí intervenían las autoridades civiles y eclesiásticas, las instituciones. Es decir, puesto que la división sexual del trabajo no se asienta en la naturaleza, se asienta en todo un conjunto, toda una panoplia de normas de disciplina meticulosas que permiten establecer la buena policía, como se decía en el siglo XVIII, la buena policía de los sexos. Es decir, normas que estipulaban cuáles eran los deberes y los derechos de cada uno de los sexos, que establecían también
las ocupaciones que correspondían a cada uno de ellos, los espacios que podían ocupar, la separación de espacios que se establecía y los atributos simbólicos que les correspondían y sus eventuales excepciones. Es decir, toda una trama de normas de buena policía que se inscriben dentro del estado de policía o se inscriben dentro de lo que, de una manera resumida, que ustedes podemos llamar biopolítica absolutista. Esto era el modo de implementación de la división sexual del trabajo en un contexto en el que esas diferencias no descansaban en la naturaleza. Por ir muy rápidos y anunciar ya lo que va a ser la siguiente figura, claro, con la crisis del antiguo régimen, con las revoluciones liberales, esa concepción estamental de la sociedad, dividida en rangos, incluido también el sexo como rango, incluido también esa representación monista y jerárquica de los sexos, se resquebraja. Es decir, se va a imponer una representación de la sociedad constituida por un conjunto de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. Es decir, una concepción nivelada de la sociedad, donde en principio no se establecen posibilidades de rangos ni posibilidades de diferencias estamentales tampoco entre hombres y mujeres. Antes se ha evocado a Carol Pateman. El problema del contrato sexual de Carol Pateman se sitúa exactamente en esta coyuntura. Bien, entonces, si la división en una sociedad de iguales, ¿cómo se justifica la división sexual del trabajo? El gran descubrimiento será justificarla en la naturaleza, en la biología. Hay que barrer, hay que eliminar todas esas normas disciplinarias de buena policía nacidas del despotismo, arbitrarias, y hay que sustituirlas por una diferenciación que descansa exclusivamente en los procesos naturales. Claro, esto se produce en un contexto de formación de una nueva modalidad de gubernamentalidad, la gubernamentalidad liberal clásica, donde gobernar consiste en minimizar, reducir las intervenciones directamente realizadas por el Estado, es decir, toda esa amalgama, toda esa panoplia de reglas de detalle, características del Estado de policía, y poner al descubierto o liberar los procesos naturales. Pues bien, uno de los procesos naturales en la individuación biológica de la especie humana es precisamente el hecho de que la especie humana se distingue en dos sexos biológicos, se dirá, ¿no? Se distingue en dos sexos biológicos inconmensurables entre sí y complementarios. Se elimina la referencia a la jerarquía, en este caso. Claro, a partir de esa modalidad, a partir de esa manera de entender las diferencias de los sexos, ya no como rangos, sino asentadas en la naturaleza, hay que dejar que la naturaleza dicte frente a las normas artificiales del antiguo régimen en relación con los sexos, dicte la posición de cada uno dentro de la sociedad. A partir de aquí podemos entender el cambio que se produce en el ámbito en relación con cómo se tratan los casos de nacimientos de personas ambiguas desde el punto de vista sexual y de género. Claro, ahora se dirá, bien, cuando nace una persona cuyo sexo no podemos determinar exactamente, hay que presuponer que de forma subyacente es portador de un sexo verdadero. Lo que ocurre es que malformaciones, vicios de conformación, anomalías, pueden enturbiar o hacer difícil la labor de descubrir el verdadero sexo de ese sujeto. De hecho, esa labor, ahora de establecer el verdadero sexo, y no el sexo predominante, no el rango, va a corresponder a la medicina forense. Es el médico forense el que diagnostica el verdadero sexo de los sujetos en casos de duda. En este esquema de los dos sexos biológicos inconmensurables, claro, los hermafroditas, los varones menstruantes, etcétera, se convierten en leyendas, en supersticiones. Inmediatamente, el hermafrodismo no es posible en la especie humana. Es una contradicción en los términos, etcétera. Entonces, ahora la labor de los forenses será determinar, dejar hablar a la naturaleza, dentro de esa modalidad de gobierno de los cuerpos erróneos dentro del contexto del liberalismo clásico, dejar hablar a las regulaciones naturales, poner al descubierto la naturaleza, porque ella nos dictará cuál es el verdadero sexo del sujeto en esos casos ambiguos. El problema será determinar el criterio para establecer el verdadero sexo. Y ese criterio va a variar históricamente desde comienzos del siglo XIX. El primer criterio que se utilizó era la morfología genital externa e interna, a la hora de la determinación del verdadero sexo. Era el criterio fundamental. A partir de 1870, aproximadamente, no voy a entrar en el detalle, en la descripción de los cambios,
terminaríamos aquí, pero a partir de 1870 aproximadamente, con la obra del austriaco Theodor Klebs, se establece un nuevo criterio, que es el criterio gonadal. Es el tejido gonadal, la discriminación entre tejido ovárico o tejido testicular, lo que permite establecer ese sustrato, ese elemento, ese marcador biológico del verdadero sexo. Hacia 1915-1920, una nueva tecnología establece un nuevo criterio, que será el criterio endocrinológico. Los protagonistas de la diferenciación sexual son las secreciones internas protagonizadas por las hormonas. En las hormonas está la clave de los procesos de diferenciación sexual. Claro, el criterio endocrinológico, aun estando dentro de este régimen, si quieren ustedes, o de este estilo de razonamiento del verdadero sexo, el criterio endocrinológico supone lo que Canguilhem llamaría un desplazamiento. Un desplazamiento importante porque las diferencias entre los sexos ya no son estructuras fijas, dadas de partida. Se trata de un proceso además nunca finalizado de diferenciación sexual, nunca completado, en el cual además son posibles, digamos, detenciones y retrasos en la forma de estados intersexuales. Pero no obstante, al mismo tiempo se está diciendo bien, pero lo que determina ese proceso de diferenciación sexual es un elemento, es un carácter, es una entidad biológica como son las hormonas. Pero al mismo tiempo los estilos de vida, la alimentación, la educación pueden llegar también a influir sobre ese proceso de diferenciación. Es decir, con el criterio endocrinológico nos vamos acercando, vamos transitando dentro del régimen del verdadero sexo a lo que va a ser una nueva modalidad, a lo que va a ser un nuevo estilo de razonamiento, que es el que ahora me voy a referir, que es el que se apoya en un modelo psicosocial de la identidad sexual. Este nuevo modelo psicosocial se identifica con los trabajos de John Money, en colaboración con el matrimonio Hampson, publicados a partir de mediados de los años 50 y completados por el libro que Money publicó en 1972 junto a Anke Erhard. El celebrado psicólogo norteamericano de la Hopkins University constituyó un equipo de investigación e intervención que actuaba sobre el supuesto de que la identidad sexual no estaba prefigurada biológicamente, ni en las gónadas, ni en el proceso de desarrollo hormonal, ni en la dotación cromosómica, sino que era, en lo fundamental, resultado del aprendizaje psicofamiliar. En ese proceso eran cruciales las imágenes que se le transmitían de sus propios genitales al niño. Dado que el desarrollo psíquico saludable dentro de una sociedad exigía, según Money y sus colaboradores, la asignación de un sexo exclusivo de varón o de hembra, el neonato que poseía una conformación genital dudosa, el neonato intersexo, constituía una verdadera, y es un término de Money, emergencia social, pues entronizaba el riesgo de un individuo inadaptado y de una familia desestructurada por el impacto del acontecimiento. Era entonces imprescindible someterlo a una cirugía de reasignación sexual que le atribuyera una apariencia genital, una imagen próxima a aquella identidad en la que iba a ser educado. Este nuevo estilo de razonamiento, que denomino el verdadero género, se advierte en primer lugar, en este estilo, una clara disociación de la identidad respecto a toda clase de fundamento o determinismo biológico. Se advierte aquí la presencia del género, esto es, del sexo psicosocial, resultado del aprendizaje, como una instancia independiente respecto al sexo biológico. En la misma época que en la estela de Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, el pensamiento feminista subrayaba que la anatomía no era un destino, Money y los Hampson hacían triunfar un principio análogo en el ámbito clínico. Pero esto, frente a lo que pudiera pensarse, no reducía el intervencionismo de los expertos, de los especialistas biomédicos en cuerpos de sexo dudoso, sino que lo ampliaba. En efecto, el cirujano no cambiaba el sexo del afectado, producía un simulacro físico que propiciaba la adecuada regulación de las imágenes formadoras de la identidad sexual. En esta lo decisivo era el verdadero género, inducido por socialización, no un supuesto sexo verdadero, dado en la naturaleza. Además, con la invención del género y su disociación del sexo, se hizo posible la aparición de un nuevo tipo de subjetividad patológica y por tanto un nuevo campo de intervención médica, el transexual. Esto es la persona cuya identidad psicosocial, el género, no se ajustaba a su conformación biológica, el sexo. Como este desajuste se consideraba una emergencia social, un riesgo de inadaptación,
la transexualidad fue etiquetada como una entidad patológica, como un trastorno de la personalidad. En segundo lugar, este estilo psicosocial, a la hora de tematizar la identidad, introducía un desplazamiento ontológico fundamental. La clave del yo sexuado, como varón o como mujer, no residía ya en un espacio físico, ya fuera estático, la morfología de los genitales, el tejido gonadal, o dinámico, el desarrollo hormonal. Se situaba, en cambio, en un profundo espacio psíquico interior. El lenguaje que Money introduce a la hora de describir la construcción de la identidad sexual en el individuo es un lenguaje psicológico. Son las imágenes del cuerpo transmitidas a través de la comunicación intrafamiliar y actuando sobre el fondo inconsciente del sujeto lo que conformaba la identidad sexual en un sentido u otro. Son los traumas del afectado y el riesgo de inadaptación social lo que se trataba de prevenir combinando la cirugía y la socialización bajo control. Esta apelación al inconsciente y a la regulación de imágenes ha llevado a señalar las raíces freudianas del planteamiento de Money. Ambos planteamientos, el psicoanálisis y la hipótesis psicosocial de Money, forman en realidad parte de una ontología de nosotros mismos que dominó el pensamiento occidental durante los primeros 60 o 70 años del siglo XX. Los seres humanos tendieron a autocomprenderse como yoes habitados por un profundo espacio psíquico interior moldeado por el entorno. En tercer lugar, este nuevo estilo de pensamiento se enraiza en una determinada modalidad de gobierno de las poblaciones, en un tipo específico de biopolítica. En efecto, de una parte, el modelo auspiciado por Money y por sus colaboradores insiste en la dependencia de la identidad sexual desarrollada por el niño respecto a la socialización familiar. Pero por otro lado, trata de supervisar y tutelar la propia acción de los padres. Es decir, frente a las biopolíticas de corte totalitario, donde el Estado y sus organizaciones cercan e instrumentalizan a la familia para inculcar en los niños rígidas identidades de género, pensadas en clave biologicista, se insiste en cambio en la autonomía del espacio doméstico y en su papel configurador de las identidades. Por otro lado, frente a la total independencia y autorresponsabilidad de la familia, auspiciadas por las biopolíticas del liberalismo clásico, donde el médico monopolizaba el diagnóstico del verdadero sexo, pero no ejercía control alguno sobre la socialización familiar, se trata ahora de asesorar y tutelar su acción formativa, de modo que el niño interiorice el sexo escogido para él, evitando los traumas de la vida afectiva que supondría la revelación de su ambigua condición originaria o la desviación de los padres respecto a sus obligaciones socializadoras en el verdadero género seleccionado. Todo el secretismo, el paternalismo y el autoritarismo médico que militantes trans e intersex, padres y afectados, han denunciado en este modelo psicosocial del sexo, tiene que ver con esa tutela que los expertos ejercen sobre la autonomía individual y familiar. La familia debe responsabilizarse de formar la identidad sexual del niño, pero debe ajustarse sin desviación al patrón dimórfico exigido por la pertenencia del niño al colectivo social. Lo que se tiene en este caso es un gobierno social de la identidad sexual, una biopolítica social que evita tanto la sujeción totalitaria de la familia como su absoluta independencia respecto a la autoridad de los especialistas. En este caso, el dispositivo se despliega en dos polos. Por un lado, un biopoder disciplinario, encarnado por la cirugía de reasignación sexual, decidida y realizada por expertos que, sin contar con la aceptación parental, se encargan de corregir los cuerpos ambiguos, amputando penes y reduciendo clítoris, implantando labios y vaginas, para ajustarlos al estándar normativo de la apariencia masculina o femenina. Por otro lado, un biopoder regulador, encaminado a supervisar y asesorar a las familias para que gestionen adecuadamente las imágenes transmitidas al niño a lo largo de su desarrollo, previniendo el riesgo de una socialización sexual mal orientada, que podría conducir a formas incorrectas de conducta sexual y, en particular, a relaciones homoeróticas. En cierta manera, el modelo de gestión de los niños intersexo, sugerido por Money y los Hampson y generalizado a todo Occidente, España incluida, hasta el final de la década de 1990, encarna una suerte de biopolítica social o welfarista en el ámbito de la identidad sexual. Si el keynesianismo, mediante la redistribución social de subsidios y recursos, apuntaba a estimular el consumo y a prevenir las crisis sociales, el freudismo y el monismo, mediante la desbiologización de las identidades y el énfasis en el papel desempeñado por la socialización,
apuntaban a producir el sujeto consumidor típico del capitalismo corporativo de los años 60. Este era un sujeto relativamente fluido, donde las necesidades y los deseos podían ser inducidos y reciclados por la publicidad y por la industria mediática. Pero al mismo tiempo era un sujeto ajustado a la norma sanitaria, es decir, a la norma social que estipulaba la posesión en exclusiva de un sexo masculino o femenino. El régimen del verdadero género, sistematizado teóricamente por John Money, comenzó a verse cuestionado en la década de los años 90 del siglo pasado con la aparición de un doble frente crítico cuya combinación puso en evidencia la apertura de un nuevo estilo de pensamiento en este terreno. Por una parte, toda una serie de trabajos académicos procedentes tanto del campo biomédico como de la ciencia social. Y por otro lado, las denuncias de los pacientes y de sus familiares que acabaron dando lugar a la formación de grupos de autoayuda y de asociaciones de militantes intersex, logrando un importante impacto mediático, inicialmente en Estados Unidos. En el caso del movimiento de personas intersexo, las críticas apuntaban en distintas direcciones. Se denunciaba el secretismo y el escamoteo de información a los padres y a los pacientes, que se sometían al dictamen médico sin que en ningún momento se les solicitara consentimiento. Por otro lado, se iban acumulando los testimonios de pacientes que denunciaban los efectos iatrogénicos de la cirugía de reasignación sexual precoz y también de la hormonación. La contestación de este régimen o de este estilo de pensamiento del verdadero género por parte de activistas y familiares coincidía en el tiempo con un giro revisionista de los planteamientos construccionistas de Money y de sus colaboradores. Estos nuevos planteamientos Money y sus colaboradores negaban la relevancia de las condiciones genéticas y de la endocrinología prenatal en la formación del género. Sin embargo, y de manera creciente, nuevos trabajos venían a corroborar la importancia de los componentes neurobiológicos en la gestación de las preferencias femeninas y masculinas. A finales de los 90, y a través de la coordinación de esfuerzos entre militantes, especialistas biomédicos e investigadores sociales, todos ellos disintiendo del modelo de tratamiento fijado por Money, comenzó a hablarse de un nuevo paradigma. Yo prefiero hablar de estilo de razonamiento, pero no voy a explicar ahora por qué, si alguien lo quiere preguntar después. Un nuevo paradigma en la atención de personas intersex. Se trata de un emergente estilo de razonamiento que insiste en la autonomía y en la calidad de vida del paciente como metas principales del asesoramiento clínico. Este nuevo régimen de verdad o estilo de pensamiento solo se ha visto confirmado oficialmente y a escala internacional en 2006, aunque de un modo extremadamente limitado. En ese año se publicó el Consensus Statement on Management of Intersex Disorders, aprobado en el curso de un congreso sobre intersexo celebrado en Chicago en octubre del 2005 y organizado conjuntamente por la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Lawson Wilkins y por la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica. La propuesta sancionada supone un giro importante en la perspectiva biomédica, un cambio impuesto en buena medida por la lucha de los activistas intersex y por su vasta repercusión mediática. Tres rasgos permiten delimitar este nuevo estilo de razonamiento concerniente al género: su emplazamiento en el espacio biológico, su tendencia a la descentralización y personalización de las decisiones y el énfasis que pone en potenciar la autonomía individual. En efecto, la identidad de género de los sujetos ya no se contempla en el marco de un espacio psíquico interior modelado por las influencias del espacio familiar. Se traslada ahora a la superficie de lo puramente biológico, al ámbito de las secreciones hormonales y de sus alteraciones, vistas siempre a partir de la relación que éstas mantienen con sus bases genético-moleculares y con sus implicaciones neurobiológicas. Estas alteraciones hormonales, relacionadas con distintas condiciones intersexo, involucran a más de 40 secuencias genéticas distintas. Estas están relacionadas con la formación de la identidad sexual y con los episodios de masculinización y feminización, pero la mayoría de ellas se emplazan precisamente en los cromosomas no sexuales. Por otro lado, las secreciones hormonales, durante el desarrollo del embrión y en fase postnatal inmediata, regulan la actividad del cerebro y del sistema nervioso, orientando ab initio las preferencias de género. Esto permite una fuerte entronización de las neurociencias en la exploración de lo que ahora, parece una nueva nomenclatura, se denominan trastornos de la diferenciación sexual, y no ya intersexualidad, o disorders, en inglés, of sexual differentiation. Ahora bien, esta recuperación de lo biológico en el plano molecular y neural
a contracorriente de su minusvaloración por las hipótesis de Money y de los Hampson, no significa en ningún caso el regreso a propuestas biodeterministas y mucho menos al diagnóstico del verdadero sexo subyacente e inmodificable. La dinámica hormonal y sus bases moleculares y cerebrales no se afrontan como un destino ineluctable, sino como un espacio plástico, abierto al conocimiento preventivo, historial clínico familiar, diagnóstico prenatal mediante ultrasonido, amniocentesis, test genético y a posibles intervenciones biotecnológicas, desde la hormonación y la farmacología prenatal a la cirugía y eventualmente a la terapia génica, pasando por el escaneo PET de las imágenes cerebrales. Un espacio modelable a través del asesoramiento experto y del cambio en los estilos de vida, de modo que pueda orientarse en un sentido u otro la delimitación de la identidad. Se trata de conocer lo biológico, en suma, con objeto de poderlo cambiar. Bien. El género se asienta, pues, en las bases moleculares de la vida, pero al mismo tiempo se afronta como una realidad modificable, flexible y diversa. Se está, pues, ante un estilo de razonamiento situado más allá de las divisiones clásicas entre naturaleza y cultura, esencialismo y construccionismo, sujeto y objeto, libertad y determinismo. Para dar cuenta del modelo antropológico adecuado a estos tiempos, que se sitúan más allá de la lógica bivalente del pensamiento humanista occidental, el filósofo alemán Peter Sloterdijk acuñó el concepto de hombre autooperable. Este se apoya en una tecnología que se articula sobre las bases biológicas de su existencia, pero no bajo el esquema humanista de la dominación técnica de una naturaleza externa, que él llama alotecnología, sino bajo el patrón posthumanista de una optimización o realce, enhancement, inherente a las propias estructuras moleculares de la vida, lo que él llama homotecnología. En ese mismo sentido utilizamos la expresión género autooperable, esto es, susceptible de diseño en su propia envergadura molecular, ajustándolo a las elecciones del individuo. En segundo lugar, el nuevo estilo a la hora de pensar las identidades sexuales se apoya en la descentralización y personalización de las decisiones. En la lógica del verdadero género, la identidad asignada dependía del equipo de especialistas biomédicos, que motu propio, y a menudo sin informar a la familia, decidía el sentido de la intervención quirúrgica y más tarde tutelaba todo el proceso formativo a fin de asegurar la permanencia en el sexo escogido. Este esquema de tutela vertical ejercida por los especialistas se ve ahora reemplazado por un modelo horizontal, apoyado en la negociación. La voz cantante la lleva ahora el paciente y su familia, cuya decisión se adopta bajo el asesoramiento de una multiplicidad de agentes. En el caso de un neonato intersexo, los médicos informan a los padres remitiéndoles a las labores de consejo, supervisión y respaldo desempeñadas por psicólogos, trabajadores sociales y grupos de autoayuda. El proceso se acompaña de todas las garantías que aseguren el consentimiento informado y la responsabilidad de los afectados con las decisiones que se adoptan. Aquí desempeñan un papel relevante los expertos en bioética médica. La familia, por tanto, atiende al problema recurriendo a la relación contractual y no ya de tutela, con un vasto espectro de profesionales y también de activistas o de asociaciones de afectados. En este nuevo modelo de actuación, la medicina no desaparece de la escena. No se trata de un dispositivo desmedicalizado. Al contrario, ciertas urgencias, riesgos de infecciones urinarias permanentes, problemas de crecimiento, trastornos metabólicos graves, susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer en algunas variantes de intersexualidad, pueden hacer recomendable la intervención quirúrgica precoz o, en cualquier caso, una vigilancia constante por parte de los especialistas. A estas circunstancias se añaden los potenciales peligros derivados del uso permanente de hormonas y esteroides, por no hablar de ciertos síntomas de estrés postraumático relativamente frecuentes en los individuos intersexos. Por otro lado, el saber médico aparece con un formato mucho más plural. Así, por ejemplo, la información sanitaria recogida en Internet, en las páginas web de los colectivos de afectados, o la ofrecida por los distintos especialistas pediátricos consultados por la familia, contrastan con la verdad monolítica y general defendida en los protocolos inspirados por Money. Por último, los saberes estrictamente biomédicos, endocrinología, genética, urología, comparecen ahora en relación de rivalidad y complementariedad con otros saberes: psicología, bioética, trabajo social, coaching. El menú de tratamientos posibles, genéticos, psicológicos, neurológicos, endocrinológicos, de asistencia social, se amplía enormemente.
Todos ellos apuntan a asesorar a la familia suministrando siempre una evaluación personalizada y flexible. Se acepta entonces que el sexo escogido por los padres al nacer su hijo pueda ser alterado por este en el curso de su desarrollo. De hecho, hace poco se anunció que en Alemania, hace un mes, por lo menos yo tuve noticia, que en Alemania en noviembre se iba a aprobar una ley que permitía a los padres no registrar ni como niño ni como niña al recién nacido. Bien, se acepta entonces que el sexo escogido por los padres al nacer su hijo pueda ser alterado por este en el curso de su desarrollo sin que ello se perciba ya como una emergencia social. Finalmente, en el estilo del género autooperable, todo el énfasis recae sobre la autonomía personal. Lo biológico ya no es un fondo de fuerzas determinantes, es el lugar donde el sujeto se constituye a sí mismo, diseña su propia identidad y se responsabiliza de sus elecciones. En consonancia con esta medicina no directiva y centrada en el paciente, la ética pasa a ocupar un primer plano. El afectado se tematiza como un sujeto activo y prudente, que debe hacerse cargo de los riesgos involucrados en sus decisiones, ilustradas gracias al asesoramiento de diversos especialistas y grupos de autoayuda. No está ya a merced de una identidad sexual en cuya construcción él no participa, asignada por los expertos e inculcada a través de la socialización familiar. Ahora se encuentra abocado al cuidado de sí, pero no en una situación de aislamiento, sino a través de su participación en asociaciones y colectivos de autoayuda. ¿Qué forma de gobierno de las poblaciones, qué tipo de biopolítica aparecen entrelazadas con este régimen del género autooperable? En el contexto de la biopolítica social y de las tecnologías welfaristas de gobierno, la verdadera identidad de género estipulada por los protocolos inspirados en Money funcionaba como una especie de norma disciplinaria, fijada por las burocracias sanitarias para corregir esa emergencia social que constituía toda ambigüedad sexual en el neonato. Esto se conseguía recurriendo al biopoder propiamente disciplinario representado por la cirugía de reasignación sexual, pero se completaba con el ejercicio preventivo de un biopoder regulador que actuaba sobre las imágenes transmitidas en el espacio doméstico, decisivas para la formación de la identidad. En el nuevo estilo de biomedicina centrada en el paciente, ya no son las burocracias médicas las que prefiguran la identidad sexual del sujeto mediante la cirugía precoz. Este debe diseñarla por sí mismo, contratando servicios de asesoría, una suerte de consulting asistencial, en un mercado de bienes de salud, recurriendo a grupos de autoayuda, al consejo genético y psicológico, a la evaluación de los procedimientos por comités bioéticos, etc. Es decir, el problema se gobierna no por la actuación directa de las estructuras sanitarias del Estado sobre la vida de los ciudadanos, sino por la construcción artificial de un mercado de servicios donde agencias diversas, que pueden ser privadas, públicas o mixtas, compiten por asesorar al paciente. Este se convierte así en un cliente, un consumidor en un mercado de servicios de bienestar y calidad de vida. Las nuevas legislaciones relativas a la identidad de género, como la británica de 2005 o la española de 2007, ya no prescriben por ello, en los casos de cambio de identidad sexual, el requisito de la cirugía de reasignación sexual. Esta fórmula disciplinaria aparece ahora apartada del poder de soberanía representado por la ley. En una modalidad liberal avanzada de biopolítica, como la que corresponde a nuestras sociedades, no es el Estado el que debe dictaminar lo que hay que hacer con el cuerpo de sus gobernados. Son ellos mismos, participando en los grupos que vertebran la sociedad civil y en las agencias que componen el mercado, los que se han de responsabilizar de las decisiones que conciernen a su cuerpo y a su identidad sexual. Estos ingresan así en una esfera económica autorregulada, en un ámbito de acumulación de biocapital, donde es la propia vida, en su escala hormonal y molecular, la que genera plusvalías. El individuo intersexual o trans está invitado a hacerse cargo de su cuerpo, a responsabilizarse de las decisiones que afectan a su salud, a adoptar una prudente actitud a la hora de operarse, hormonarse, someterse a diagnóstico prenatal, tener pareja o descendencia, a sondear y gestionar adecuadamente su vida emocional para prevenir riesgos como la depresión o el suicidio. En suma, su ethos corresponde al perfil del empresario de sí mismo propio de la biopolítica liberal avanzada. El nuevo estilo biomédico, altamente personalizado, no trata al individuo como una instancia que debe ser socializada dentro de un agrupamiento biológico masivo, varón o hembra, sino como alguien que debe afrontar por sí mismo y de modo responsable el diseño de su propia identidad, dentro de coordenadas y narrativas vitales específicas. Y aquí ya voy terminando. El nuevo escenario del género autooperable, inserto en el gobierno neoliberal de la vida, parece realizar algunas de las metas emancipatorias
perseguidas por los movimientos de personas intersexuales y trans. La autonomía, la transparencia, las garantías éticas, la reducción del estigma, parecen en efecto quedar ampliadas dentro de esta configuración emergente. Pero al mismo tiempo se abren nuevos problemas y nuevos peligros. Si estas variantes de género ya no pudieran inscribirse en el registro de lo patológico, sino en el de lo cosmético, ¿cómo justificar su financiación a cargo de los poderes públicos o de las aseguradoras? ¿Qué dinámicas de angustia y de sobreconsumo sanitario se abren en personas intersexuales no operadas al nacer, pero obligadas por ello a una autoobservación permanente? Hormonación controlada, suministro de esteroides, analíticas periódicas, tests, intervenciones quirúrgicas, daños psíquicos, una autoobservación permanente de su desarrollo. Por otra parte, ¿qué sucederá con aquellos? Hay una parte dentro del activismo intersex, hay unos grupos que aceptan englobarse dentro de los grupos GLTB y otros que aceptan más bien o prefieren vincularse a los grupos de discapacitados y aceptan la etiqueta de desórdenes de diferenciación sexual. Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que se niegan a asumir la patologización y la nomenclatura DSD? ¿Quedarán excluidos de la posibilidad de participar como consumidores en el nuevo mercado de servicios de calidad de vida y bienestar? Finalmente, ¿en qué medida la división entre partidarios y detractores del DSD, de la nueva nomenclatura, debilita la fuerza del movimiento intersex? ¿En qué medida el triunfo de esta terminología contribuye a despolitizarlo y a escindirlo de otros movimientos sociales contrarios a las políticas del neoliberalismo? Estas cuestiones están constituyendo ya un desafío para el movimiento de personas trans e intersexuales. Lo que en mi intervención se ha pretendido es proporcionar a estas iniciativas un instrumental de análisis puesto al día, que vaya más allá de las críticas de la medicalización y que permita conectar las luchas por la identidad de género con las luchas por la justicia social en la era del neoliberalismo. Muchas gracias.